Bueno, en esta oportunidad, siempre pensando un poco, algún televidente que pueda ver mi cara y me conozca pueda decir, seguramente va a hablar de COVID. Bueno, afortunadamente, en esta oportunidad no. En esta oportunidad vengo a hablar, y ojalá que nunca tengamos más que hablar de COVID, en esta oportunidad vengo a hablar de enfermedades y patologías que tienen que ver con lo diario, tienen que ver con las secuelas y las muertes producidas por enfermedades que no tienen que ver con enfermedades infecciosas. En general hay muchas formas de dividir las patologías, pero en principio podemos decir que las causales de muerte pueden ser, o de generar problemas en la salud, pueden ser enfermedades infecciosas, por ejemplo, la que tantas veces hemos hablado en términos de COVID, y lo que nosotros llamamos enfermedades no transmisibles. Las primeras serían transmisibles porque se contagian de un germen, como puede ser en este caso el COVID, puede ser la gripe, pero vengo a hablar de este segundo grupo de enfermedades, que son enfermedades que se llaman no transmisibles, o sea que son enfermedades que no se transmiten y de repente son las que más causa, como les decía, patologías, complicaciones, secuelas y muerte en el mundo en general. Y son las que habitualmente se consultan, las que habitualmente reciben clínicas, sanatorios, hospitales, personas con este tipo de patología y complicaciones. Y es de repente en realidad lo que a uno en principio le gusta, y de repente todo lo que tenga que ver con prevención y promoción está mucho en base a estas enfermedades no transmisibles, que como digo, no se transmiten, pero sí se adquieren muchas de ellas y son muy frecuentes y generan mucha mortalidad, mucha secuela. Lo bueno, digamos, la contracara de esta moneda es que muchas de esas se pueden prevenir. Entonces, en principio, para nombrarlas, ¿cuáles serían ese tipo de enfermedades? En general, las más frecuentes, las que más secuelas generan y las que más mortalidad producen son las enfermedades cardiovasculares. También tenemos algunos tipos de cánceres, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el famoso EPOC, enfermedades de tipo mentales, como pueden ser, por ejemplo, la demencia, el Alzheimer. Y hablar específicamente, no de todas juntas, pero en esta oportunidad, una de las, como les decía, de las más frecuentes, que son las enfermedades cardiovasculares, y que se pueden prevenir de este contexto de enfermedades no transmisibles, tiene que ver en trabajar fundamentalmente desde el punto de vista de la responsabilidad, en este caso pública, de que la gente conozca, tenga conocimiento, se entere, y eventualmente el individuo, que en este caso son ustedes, que bueno, tomando esa información tomarán medidas para tratar de que esta patología tenga la menor prevalencia posible. En ese contexto, siempre recomendamos que toda persona mínimamente debería tener un control una vez al año con su médico de cabecera para poder chequear, testear, evaluar, sea con la anamnesis, o sea el interrogatorio, con el examen físico o con algún tipo de estudio que se tenga que pedir, sea análisis u otro, para ver el contexto general del paciente. Y estas enfermedades cardiovasculares, que son las más frecuentes, que generan invalidez y muerte, estamos hablando de que en general todas las que son enfermedades no transmisibles en el mundo aproximadamente fallecen un 41 millones de personas al año, de las cuales en Argentina estamos hablando de más de 250.000. Eso siempre hablando de un año calendario. O sea, son muy frecuentes. Probablemente alguno estará pensando, bueno, pero si nosotros referimos que en este último tiempo en algún momento se barajó que el COVID era una enfermedad infecciosa, el otro tipo de clasificación que les decía, las enfermedades transmisibles, y que tuvo relevancia como morbimortalidad en forma importante. Por ejemplo, en el año 2021 fue de las causas más frecuentes de muerte, sobre todo después de la segunda ola, pero en general, haciendo un resumen de esa situación, sabemos que en una primera instancia, por la cantidad de gente afectada desde el punto de vista pulmonar,
hubo limitaciones en el movimiento y en el contacto, producto de tener camas disponibles para la cantidad de gente que había con problemas de tipo respiratorio. Y después, en un segundo término, la posibilidad de tener vacunas, que eso limitó, si no me falla la memoria, creo que en la Argentina hemos tenido unos 130.000 muertes por COVID, pero sobre todo la gran mayoría fue en el año 2021, pero fue un año totalmente anormal, por decirlo de alguna manera, en relación a mortalidad. En sí, la mortalidad tiene que ver con este tipo de enfermedades, las cardiovasculares, y yo les comentaba que son muy frecuentes, son muy invalidantes. Cuando una persona tiene, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular, producto de alguna arteria que se tapó y generó este tipo de problema, la invalidez puede ser muy importante, pero lo bueno, y la mortalidad también, lo bueno de todo esto es que, como les comentaba, son enfermedades que se pueden prevenir. Para ello, un poco es la idea de trabajar, dar a conocer cuáles son los elementos que pueden generar este tipo de enfermedad. Uno de ellos, uno de los más frecuentes, es la hipertensión, o sea, la presión alta. Normalmente nosotros tenemos un sistema de circuito cerrado vascular, que es el que lleva sangre a los órganos, en este caso al cerebro, al corazón, pero tiene una presión determinada este sistema, debe tener presión. El tema es cuando la presión es alta, y si se mantiene en el tiempo, las arterias generan un deterioro, se van tapando, con el correr del tiempo pueden llegar a taparse totalmente y generar, como les comentaba, un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular. Otro tipo de lo que denominamos factores de riesgo, los nombro, por ejemplo, la diabetes, el tabaquismo, sobrepeso, sedentarismo, obesidad, son causales de este tipo de patología. Entonces, comentaba que se pueden prevenir. ¿Por qué? Porque si uno cambia hábitos, puede evitar que este tipo de patologías sucedan. Y si las tiene, pero bien controladas, por eso les comentaba que está bueno que la persona una vez al año por lo menos se haga un control y un chequeo clínico. Si están bien controladas, uno puede vivir y tener una vida totalmente normal sin complicaciones, pero hay que trabajar mucho en ese contexto, porque la prevalencia de estas enfermedades, por ejemplo, la hipertensión, la Organización Mundial de la Salud tiene un objetivo, por ejemplo, para el año 2050, que lo refieren como 80-80-80. Es tratar de que el 80% de los pacientes hipertensos sepan que son hipertensos, que el 80% esté tratado y que el 80% esté bien tratado. No, en este momento, lamentablemente, las cifras son muchísimo menores. Nosotros estamos hablando de que del 100% de personas que tienen presión alta, aproximadamente un 25-30% solamente saben que son hipertensos, de los cuales a su vez un 25-30% están medicados, y de los cuales un 25-30% están medicados pero mal medicados, o sea, no controlan bien su presión, con todo lo que puede implicar esto. Por eso es importante hacer controles, porque el solo hecho de referir un síntoma en este tipo de factor de riesgo no es lo fundamental, porque mucha de esta gente no siente nada. Hay que controlarse la presión periódicamente, y sobre todo si tiene unos factores de riesgo extra. Se llame que en los familiares tienen presión alta, que puede ser un elemento heredable, como así también sobrepeso, sedentarismo, son diabéticos, fuman, con muchísima más razón. En otra oportunidad estaremos comentando algunas de las patologías que estuve refiriendo al principio, para que un poco ustedes puedan tener algún tipo de información interesante y eventualmente surgir la duda y la posibilidad de poder consultarnos con el profesional pertinente. Buenas tardes.